¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. A raíz de una serie de malas decisiones en relación a las libertades otorgadas a reos rematados, se vota en el Congreso el proyecto que aumenta las exigencias para otorgar libertades condicionales. Familiares y víctimas Familiares de víctimas y la Fundación Amparo y Justicia han señalado que aún hay falencias. Por eso piden que se incorporen también en la norma al menos 3 puntos clave para mejorar esta legislación. Vamos a conversar del tema con Héctor Arancibia, abogado y coordinador legal de Fundación Amparo y Justicia. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy buenas tardes. Saludarte también y agradecerte por esta invitación. Oye, por favor, a ver, partamos entonces partamos hablando primero de qué se trata esta ley que se estaría votando y cuáles son los 3 puntos clave de los que hablábamos al comienzo y que ustedes quieren que sean arreglados, digamos, mejorados. Sí, quizás para contextualizar, Miriam, nosotros como Fundación Amparo y Justicia desde el año 98, hemos estado representando y asistiendo en los casos en particular, ese fue el motivo de origen de nuestra fundación, de los casos de violación con homicidios de niños, niñas, adolescentes. En ese contexto, el año 2018, los primeros condenados de casos que la Fundación asumió comenzaron a cumplir los tiempos mínimos para poder acceder al beneficio de libertad condicional. Y ese fue el momento en que la Fundación ingresó de lleno en esta temática de libertad condicional precisamente por las consecuencias o el impacto que pudiese generar para nuestra familia la salida al medio libre de personas condenadas por delitos graves. En ese orden de cosas, la Fundación el año 2018 logró algo inédito a nivel nacional, que es lograr representar a víctimas de delitos graves ante las comisiones de libertad condicional, porque hoy día en nuestro país, Miriam, no existe legislación que permita a las víctimas intervenir en los procesos de libertad condicional. La víctima interviene durante el proceso penal, existe la figura del querellante, pero después de que hay sentencia, el sistema no contempla, como sí existe en otras legislaciones, la posibilidad de la víctima poder intervenir en estos procesos de decisión o en la toma de decisión de los beneficios como lo es la libertad condicional. Y en ese momento la Fundación logró que las comisiones de libertad condicional, y es una cuestión que se mantiene hasta el día de hoy, permitieran comparecer a nuestra Fundación representando a las víctimas en estas instancias. Y es a propósito de esta intervención y de esta experiencia que nosotros tenemos interviniendo en este tipo de procesos desde el año 2018 que se nos invita como Fundación a la tramitación de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que parte el año 2021 en la Cámara de Diputados por una moción parlamentaria de un grupo de diputados. Y si yo tuviese que encasillar el objeto, Miriam, de este proyecto de ley, me aventuro a decir que son dos temas principalmente. El primero de ellos es aumentar las exigencias para el otorgamiento de la libertad condicional frente a los casos de delitos graves. Ese me aventuro a decir que es el primer punto de este proyecto de ley. Y el segundo se relaciona con esta temática que ya te he ido anunciando un poco en lo que te he comentado hasta ahora, que es lograr que formalmente se reconozca la representación de las víctimas en estos procesos de libertad condicional, hoy día inexistente en nuestro país, y ya siendo una materia abordada y zanjada en otras legislaciones. Perfecto. Oye, ustedes además agregaban el tema de que fuera o no fuera un juez quien diera este otorgamiento. Pero yo quiero ir ahora un poquito más atrás. Hay mucha gente que no sabe, ya después vamos a hablar de cuál es la labor que ustedes realizan como fundación, pero me gustaría saber, hay mucha gente que no saben, por ejemplo, por qué se otorga una libertad condicional. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una libertad condicional? ¿Y qué posibilidad tiene entonces a lo mejor de un condenado que sea aceptada o rechazada su solicitud? Sí. Es muy buena tu pregunta, Miriam. Em, para el otorgamiento de libertades condicionales, a ver, primero hay que encasillar y señalar que la libertad condicional es un beneficio, ¿ya? Es un beneficio y es un beneficio que está pensado en las personas que están privadas de libertad. Eso es un primer prerequisito si uno quisiera
verlo de alguna manera. Es decir, solo van a poder acceder a este beneficio de libertad condicional aquellos quienes están privados de libertad. Y la ley exige 3 requisitos para poder obtener la libertad condicional. El primero de ellos es el cumplimiento de un tiempo mínimo de la privación de libertad, ¿ya? Ese tiempo mínimo va a ir variando, no quiero ir al detalle, pero va a ir variando dependiendo del delito por el cual esa persona haya sido condenado. Mientras el delito es más grave, la ley exige más tiempo de privación de libertad, y siendo el delito menos grave, la ley exige menos tiempo de privación de libertad. La regla general es la mitad de la condena, eso es lo que dice la ley. La mitad de la condena, el cumplimiento de la mitad de la condena privada de libertad es la regla general, sin perjuicio que hay casos de delitos más graves en donde se exigen los 2/3 de la privación de libertad del cumplimiento total de la condena, e inclusive hay otros delitos más graves aún en donde se exige o 20 o 40 años de privación de libertad. Ese es un primer requisito que existe para la libertad condicional. El segundo requisito tiene que ver con tener el postulante, el condenado que se encuentra privado de libertad, tener buena conducta al interior del recinto penitenciario. Y eso es durante un periodo de tiempo. Hoy día la ley lo que exige son los 4 últimos bimestres previos a la postulación. El condenado tiene que tener conducta muy buena, ¿ya? Y este requisito es además del de la privación de libertad que comenté anteriormente. Son requisitos, como le llamamos los abogados, que se suman, se tienen que cumplir con todos, es decir, con el tiempo mínimo de privación de libertad y además con esta conducta intachable o conducta muy buena al interior de los recintos. ¿Puedo hacer una pequeña intervención aquí antes Por de que pasen supuesto. al tercer punto? Y es, ¿quién evalúa esa irreprochable conducta durante este tiempo? ¿Es gendarmería? ¿Hay visitas periódicas? ¿Hay un psicólogo? ¿Hay alguien que va y dice, oiga, no, si este caballero ya está impecable? Sí, efectivamente, como tú dices, Miriam, hoy día la evaluación de esta conducta al interior de los recintos penitenciarios está entregada a Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile cuenta con un equipo de profesionales de distintas áreas, psicólogos, trabajadores sociales, que finalmente evalúan la conducta y en último término, ¿quién propone la conducta? Porque si bien al interior de los recintos penitenciarios los condenados mantienen de manera periódica entrevistas con un equipo técnico a cargo de ese condenado, finalmente quien determina la calidad de la conducta es el Consejo Técnico. El Consejo Técnico es un organismo que está al interior de los recintos penitenciarios y de alguna forma es el organismo que en último término, en base a las evaluaciones y a las entrevistas periódicas que los distintos profesionales informan a este Consejo Técnico evalúa y pone una nota a los internos por bimestres, por eso que la contabilización es por bimestres. Ya, perfecto. O sea que no es, no está solamente a que, no sé, el gendarme que le tiene buena o mala, digamos, a una persona, lo pueda otorgarle este check en el sentido de que se comporta bien, ¿no es cierto? Qué bueno que tú lo aclares, que son profesionales los que ven este tema. Ahora sí, ya no te interrumpo. El tercer lugar. Sí, y el tercer requisito que se relaciona, es distinto, pero se relaciona con este que acabamos de ver, con el de la conducta intachable al interior de los recintos penitenciarios, es un requisito que me aventuro a decir es el más controversial de todo y a veces poco entendido, que es la existencia de un informe de postulación psicosocial por parte de Gendarmería de Chile que oriente, eso es lo que indica la ley, es un informe que orienta acerca de las posibilidades o reales posibilidades de inserción de esta persona que se encuentra postulando al beneficio, ¿ya? La ley exige que exista un informe, pero hoy día no es vinculante ese informe. Ese informe, de alguna manera, Gendarmería de Chile señala, en último término, si recomienda o no recomienda la salida de esta persona al medio libre, si en su juicio esta persona se encuentra o no preparada para poder terminar de cumplir su condena en medio libre, porque no olvidemos que la libertad condicional es un beneficio, pero esa persona en estricto rigor sigue purgando su pena, sigue cumpliendo su pena, lo único que la modalidad de hacerlo es distinta, es decir, lo hace en medio libre. Y este informe
como te comentaba Miriam, es un informe que es realizado por un equipo de profesionales, un equipo técnico de Gendarmería de Chile, que realizan en último término esta evaluación. Oye, yo ahí también quiero hacer un alcance, quiero preguntarte algo, porque ese es el típico que uno dice cuando sale una persona, salió con esta libertad condicional y resulta que después delinque otra vez. Entonces, típico que vemos en la nota de prensa que dice, oye, pero si en el informe dijeron que no estaba recomendado, ¿lo toman en cuenta eso o no? ¿Quién lo debe tomar en cuenta y por qué no se toma en cuenta? Es un temazo el que tú estás comentando, Miriam, porque como te señalaba, hoy día la legislación vigente en esta materia no obliga a seguir ese informe, ¿ya? Es decir, ese informe no es vinculante. Las decisiones acerca de la libertad condicional, yo creo que las personas que están viendo esta entrevista se preguntarán, ¿quién toma la decisión acerca de la libertad condicional o no? Y esa decisión está entregada a las comisiones de libertad condicional, ¿ya? Las comisiones de libertad condicional, dicho en fácil, es un grupo de jueces penales, cada corte de apelación que hay en nuestro país tiene una comisión de libertad condicional. Y esa comisión, como te comentaba, está conformada por jueces penales, jueces de garantía o jueces de tribunal oral, y todas las comisiones además están integradas por un ministro de corte de apelaciones, un juez de corte de apelaciones. Esa es la integración que tienen todas las comisiones de libertad condicional. Y estas comisiones, 2 veces al año, en los meses de abril y en los meses de octubre, sesionan ordinariamente para decidir sobre las postulaciones a la libertad condicional. Y estas comisiones son las que tienen que ir haciendo el checklist de estos requisitos que conversamos previamente. Y esta comisión es la que está facultada, por eso que la ley hoy día lo que dice es que este informe, a propósito del tercer requisito que comentamos, es un informe que la ley le dice que es orientador, es decir, la comisión no está obligada a hacer cargo, a hacerse o a acoger o necesariamente a la decisión tomarla en base al informe, ¿ya? Y es un punto bastante importante además, Miriam, porque el proyecto de ley que hoy día se encuentra en tramitación ya en comisión mixta, que es lo que te voy a ir comentando después, este proyecto de ley plantea hoy día elevar el estándar de este informe de postulación psicosocial. Hoy día, como te decía, la ley señala que este informe es orientador. Con este proyecto de ley se busca que este informe tenga la calidad de antecedente calificado. Es decir, todavía no va a ser vinculante, es decir, la comisión puede no hacerse cargo de ese informe y decidir en contra de ese informe, pero elevando la calidad de relevancia de este informe a un antecedente calificado, como lo propone el proyecto de ley, significa que necesariamente si no se hace caso al informe, se va a tener que justificar, porque la misma ley es la que ahora le está entregando una relevancia mayor a este informe. Ya, perfecto. O sea que podrían empezar a tomarlo un poquito más en cuenta. Oye, cuéntame, las personas que están privadas de libertad y quieren acceder a estos beneficios, tú dices que se juntan en abril y en octubre. Me imagino que entre medio entonces hay un tiempo. ¿Cuál es el proceso? Ellos presentan una solicitud, tienen que tener la asesoría de un abogado, de un defensor. ¿Cómo es más o menos así como a grandes rasgos? Obviamente, cuéntanos. Sí, el proceso hoy día, la realidad de las cosas, que más que una solicitud, hay formularios al interior de los recintos penitenciarios, pero hoy día la postulación a las personas que cumplen con al menos los 2 primeros requisitos, esto es el cumplimiento del tiempo mínimo y la existencia de conducta irreprochable o conducta intachable al interior de los recintos penitenciarios, es una cuestión un poco automática que Gendarmería de Chile lo evalúa y realiza como doble check de estos 2 primeros requisitos. Efectivamente hay unos formularios de consentimiento, pero en la práctica lo que ocurre es que hoy día la postulación es como de alguna forma automática si se cumplen con los requisitos por parte de Gendarmería de Chile, ¿ya? Y a las personas que cumplen con estos 2 primeros requisitos, si cumplen con estos requisitos, se les manda a realizar o a confeccionar este informe de postulación psicosocial, que se tiene que realizar todos los semestres, es decir, cada abril
y cada octubre de todos los años se tiene que mandar a hacer este informe. Y una vez que se cuente con ese informe, estos antecedentes Gendarmería de Chile los remite a la Comisión de Libertad Condicional. Y le informa que este sujeto aparentemente cumpliría o está postulando a la libertad condicional porque aparentemente cumpliría con todos los requisitos. Comisión de Libertad Condicional, usted, llamado por ley, resuelva acerca de esto. Y así es que las comisiones resuelven. No es necesario estar asesorado por abogados para este proceso. A priori, al menos para el proceso ante las comisiones, no es necesario estar asesorado por abogados. Sí, en el caso en que las comisiones rechacen el beneficio, los condenados tienen la posibilidad, de hecho este es un punto controversial en el proyecto de ley, de reclamar de esa decisión, y lo hacen a través de una acción constitucional que es la acción de amparo. Y en esa medida ellos pueden reclamar de la decisión de las comisiones. Si por ejemplo las comisiones no le entregaron el beneficio, ellos pueden reclamar de esta decisión para que en último término la Corte de Apelaciones pueda concederles el beneficio. Oye, y respecto de eso, ¿cuántas? Bueno, se supone que se presentan todas las que pueden, digamos, ¿no? Porque como dices tú, no es por solicitud en realidad, sino que es casi como en forma automática. ¿Cuántas se aceptan? ¿Cuántas se rechazan? ¿Hay cada vez más? ¿Hay cada vez menos? Este es un tema que en realidad varía un poco. Nosotros como fundación, la experiencia que tenemos, Miriam, es que esto, la verdad, muchas veces va variando, y uno dice lamentablemente porque los criterios deberían ser más uniformes, pero muchas veces esto varía dependiendo de la contingencia. Por ejemplo, nosotros, en general, nuestros registros apuntaban a que existía una sostenida alza en la entrega de libertades condicionales hasta el año 2019, fecha en la que ocurrió el lamentable caso de Ámbar Cornejo, donde fue toda una temática la libertad condicional. Inclusive hubo una acusación constitucional en contra de una ministra de la Corte que en ese entonces estaba presidiendo esa comisión. Y a propósito de esta contingencia, desde ese momento hubo una baja en el otorgamiento de las libertades condicionales. En parte hay que sincerarse, eso también estuvo motivado porque a propósito de ese caso hubo un cambio legislativo el año 2019 que aumentó o elevó las exigencias de los requisitos para el otorgamiento del beneficio, pero yo creo que hay que sincerarse también que muchas veces esto está matizado por la situación país o por la contingencia. Un poco, eso es una cuestión que evidentemente influye en las decisiones de las libertades condicionales. Hoy día, por ejemplo, en los procesos que nosotros hemos participado, en el que a mí personalmente me tocó participar ahora en este primer semestre del año 2023, hemos visto que hay una baja en la entrega de libertades condicionales en general. Si no tengo mal el recuerdo, creo que un 0,7% del total de las libertades condicionales en la Corte de Apelaciones de Santiago fueron las que se entregaron. Ya, o sea, la misma, digamos, ahí. Es claro. Oye, o sea, pero como te digo, esto es variable. Y varía también dependiendo de la región, y ya que estamos hablando de sincerarnos, ¿hasta qué punto también influye el aquello de que las cárceles estén un poco abarrotadas de gente? Da la sensación que de repente hay que como que dejar salir gente para poder entrar nueva, ¿o no? Sí, evidentemente el criterio de las comisiones va variando, ¿no? Como finalmente estas están compuestas por jueces, mayoritariamente jueces penales y el ministro de Corte de las distintas regiones, como ocurre con todos los tribunales, los criterios son distintos. El criterio de la Comisión de Libertad Condicional de acá de Santiago no es el mismo que pueda tener, por ejemplo, la Comisión de Concepción o la Comisión de Valparaíso, que por ejemplo han sido comisiones en donde nosotros nos ha tocado hacer las presentaciones. Y efectivamente, algunos criterios que muchas veces se esgrimen en prensa o por parte a veces de personas relacionadas con políticas públicas dicen relación con justificar la entrega de beneficios en base a el hacinamiento carcelario, que es una situación que es innegable para cualquier persona que se relacione con el sistema. Eso es una realidad. Nosotros como fundación, obviamente, que ese es un argumento con el que no estamos de acuerdo. No justificamos desde ningún punto de vista, por una cuestión de política pública, la decisión de, por ejemplo, dejar salir al medio libre o entregar un beneficio como la libertad condicional a una persona
en donde no solamente Gendarmería de Chile recomienda que no salga al medio libre, sino que es una persona condenada por los delitos más graves que nuestra legislación contempla y que no por nada el legislador ha puesto una cantidad de escollos importantes que superar para poder adoptarse una decisión como esa. Yo te llevo, de hecho, Miriam, a los casos de nuestra fundación. Casos de violación con homicidios de niños, niñas y adolescentes. Una decisión como esa, evidentemente, no se puede justificar, quizás ligeramente, en base a es necesario desatochar las cárceles o la situación carcelaria. O sea, eso es mirar el problema desde un prisma, pero desde el prisma de las víctimas, eso es desatenderlo. Eso es desatenderlo porque a esa mamá, a ese papá o a esos familiares que perdieron un hijo, por ejemplo, como en el caso de los casos que nosotros hemos visto, producto de una violación con homicidio, podrás comprender tú que no es ni cercana a una justificación o aliciente entregarle esa respuesta frente a una posible salida de un sujeto por un delito de esa gravedad y que marca su vida completa. Por supuesto que sí. Oye, aprovechemos de hablar entonces a quiénes ampara justamente Fundación Amparo y Justicia. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cuáles son los casos que ustedes patrocinan, que ayudan, que acompañan? Sí, Fundación Amparo y Justicia, como te comentaba Miriam, es una fundación, una organización de la sociedad civil que nace en el año 98 a propósito de un caso ocurrido en Concepción, en donde fue un caso de una violación con homicidio de una niña. Ya, en ese momento nuestra fundación surge con motivo de la organización de un grupo de profesionales, un grupo de abogados, en donde se proponen entregar o brindar asistencia jurídica, pero también asistencia psicosocial a las familias, padres, madres o familiares otros, que hayan perdido a un hijo o a una hija producto de un delito de violación con homicidio. Ya, ese es nuestro foco y nuestro objeto de ser. La Fundación, a propósito de estos casos en los que intervino, también desarrolló esta otra beta, que es la beta que te comentaba de incidencia en políticas públicas relacionadas con delitos sexuales y con delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes. Y es así como nuestra fundación también ha ingresado en temáticas relativas a políticas públicas, como ocurrió, por ejemplo, con la ley de entrevistas investigativas videograbadas, en que la fundación fue uno de los pioneros en impulsar desde la sociedad civil dicha legislación, y ahora lo estamos haciendo a propósito de este proyecto de ley relativo a la libertad condicional, que, como te comentaba, es una temática que pasó a ser una temática de la fundación una vez que los condenados por los primeros casos que nuestra fundación asistió a finales de los años 90, principios del año 2000, comenzaron a cumplir estos tiempos mínimos, y fue una situación que nosotros como fundación tuvimos que abordar precisamente para continuar esta asistencia a las víctimas de este tipo de delitos. Perfecto. Oye, con respecto de este proyecto de ley en el que están ustedes participando, ¿tú crees que se van a poder reconsiderar esos puntos? ¿Qué tal disposición han encontrado ustedes desde los legisladores? Sí, nosotros estamos, para las personas que nos están escuchando, Miriam, que nos están viendo, este proyecto de ley, el día de ayer, de hecho tengo información reciente, el día de ayer, este proyecto en líneas generales se aprobó en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pero hubo 2 puntos que el Senado había modificado recientemente y que no fueron acogidos o no fueron de alguna manera aceptados estos cambios por la Cámara de Diputados, lo que ocasionó que este proyecto vaya a lo que se denomina una comisión mixta. Y es una comisión que va a resolver las discrepancias que tengan la Cámara de Diputados con el Senado, ¿ya? Y estos puntos, de hecho, son puntos que levantó Fundación Amparo y Justicia precisamente con los parlamentarios, porque si bien en la tramitación en el Senado se recogieron muchos puntos que de alguna forma mejoraban de forma importante el proyecto de ley, por ejemplo, como lo es la representación de las víctimas. Eso está hoy día en el proyecto de ley. Ah, qué Eso va. bien. Se incorporó Eso eso. está Ya, y no hay discusión al respecto de ese ya. tema. Hoy día, si el proyecto de ley saliera en los términos en que está hoy día, las víctimas van a poder intervenir en los próximos procesos de postulación de libertad condicionales por condenados por delitos graves. Eso es una realidad
finalmente si el proyecto sale como está. Lo que nosotros como fundación levantábamos es que habían puntos relacionados con la participación de la víctima, o mejor dicho, con la mayor exigencia que nosotros estábamos de alguna forma exigiendo para el otorgamiento de los beneficios que quedaron fuera. El primero de ellos, por ejemplo, Miriam, uno de los puntos que formaba parte de los primeros puntos de este proyecto de ley cuando recién estaba ingresando en la Cámara de Diputados el año 2021 era evitar que los condenados por delitos graves, hay un catálogo que está establecido en el decreto de ley 321, pero condenados por delitos graves pudieran postular 2 veces al año, como te comentaba hace un rato que se puede, y solamente pudieran hacerlo una vez después del rechazo. Es decir, si les rechazan el beneficio, no van a poder volver a postular el siguiente semestre, sino que tienen que esperar un año. Esto era parte del proyecto de ley original y el Senado rechazó esta indicación. Y nosotros como fundación, evidentemente, esto es una cuestión que levantamos, principalmente por los casos que nosotros vemos, Miriam, es un flagelo o es una agonía hacer pasar a víctimas que han sufrido la pérdida de un hijo producto de una violación con homicidio 2 veces al año. Es un verdadero flagelo tener que pasar por entonces nosotros un poco lo que solicitamos o lo que hemos propugnado en nuestra participación en este proyecto de ley es evitar hacer pasar a las víctimas de delitos graves por una verdadera revictimización 2 veces al año. Y ese fue un tema que nosotros insistimos y esperamos en comisión mixta que se pueda reincorporar al proyecto de ley. Hay parlamentarios del Senado que estaban de acuerdo con esta indicación, pero finalmente no hubo mayoría. Estas cuestiones se resuelven en comisión por mayoría, pero nosotros estamos esperanzados que este sea un tema que se reincorpore. El segundo tema, que también el Senado rechazó, y también este era un tema que venía del proyecto de ley original, era que los beneficios intrapenitenciarios o permisos de salida, como normalmente se les dice, distintos de la libertad condicional, no a la libertad condicional como beneficio, sino que otros permisos de salida, hoy día esos permisos, Miriam, los entrega Gendarmería de Chile. Ellos son los que determinan y toman las decisiones de estos permisos. Obviamente que hay una postulación, así como hay con la libertad condicional, pero a diferencia de lo que ocurre con la libertad condicional, en el caso de los permisos de salida, la salida dominical, la salida esporádica al medio libre, eso hoy día es decisión de Gendarmería de Chile. Y ese es un punto que nosotros relevábamos y decíamos, estábamos de acuerdo con lo que planteaba el proyecto de ley original de la Cámara de Diputados, es que esa decisión para los casos de delitos graves de estas salidas o permisos de salida se sacara de Gendarmería de Chile y se entregara a un juez de la República. A un juez de la República. Y de hecho, habían varios argumentos al respecto. Primero, nosotros creíamos que era grave que Gendarmería de Chile estuviera entregando permisos de salida cuando un tribunal determinó que una persona, por ejemplo, pasara privada de libertad a 20 años o 40 años, pero Gendarmería de Chile decidía otorgar permisos por más que fueran permisos cortos. Era un organismo del Estado, Gendarmería de Chile, estar atentando con una resolución, con una sentencia judicial. Hay un tema poco más jurídico que fundamentaba nuestra oposición a que se estén haciendo las cosas como ocurren hoy día. Y lo segundo que tiene que ver con este tema es también entregar un mayor filtro en la decisión de un tema como este. O sea, Gendarmería de Chile hoy día entrega estos permisos, pero nos parece a nosotros como fundación que un juez de la República debería contar con mayores antecedentes, con mayor fundamentación para tomar una decisión como esta. Y es un poco lo que nosotros hoy día estamos solicitando, y este es un punto que también esperamos y estamos esperanzados que en la comisión mixta se pueda reincorporar. Y el último punto, Miriam, que también quedó fuera del proyecto de ley, no obstante, nosotros como fundación lo levantamos en la Comisión de Constitución del Senado, es, ya te lo había anunciado un poco antes, la posibilidad de reclamar de las decisiones de libertad condicional. Porque, como te comentaba antes, Miriam, los condenados que postulan a la libertad condicional y a quienes les rechazan el beneficio, ellos pueden reclamar de esa decisión y lo hacen a través de estas acciones de amparo, ¿sí? Que las conocen las Cortes de Apelaciones e inclusive pueden apelar de esa acción de amparo para que tener otra instancia más ante la Corte Suprema. Pero no existe dicha posibilidad respecto de la víctima. Eso no existe en nuestra legislación. La víctima no puede reclamar, no tiene mecanismos legales para reclamar, por ejemplo, cuando se otorgue la libertad condicional.
Oye, y en eso, para ir cortito, para ir terminando, ¿tú sabes qué porcentaje de reincidencia hay en esas personas? Lo típico, el ejemplo que tú pusiste, por ejemplo, de Ámbar, ¿no? De la persona que estaba en libertad y que, bueno, volvió a delinquir un crimen atroz. ¿Qué porcentaje hay de las personas que salen en esta libertad condicional y que al ratito o más lejos de un ratito vuelven a reincidir? Mira, no tengo un porcentaje específico, Miriam, de las personas, el número de personas que delinquen. Lo que sí puedo señalarte que nosotros como fundación el tema de la reincidencia evidentemente es un tema. Es más, en casos de los que nosotros representamos hoy día a las víctimas ante las comisiones de libertad condicional, tenemos sujetos reincidentes. De hecho, hay un caso muy conocido que nosotros tenemos de un sujeto que fue condenado por una violación con homicidio de una niña en nuestro país y él venía habiendo sido condenado por una violación con homicidio de una niña en Colombia. Y entonces es un tema que nos preocupa a nosotros, el tema de la reincidencia, y evidentemente ese es un fundamento más para poder señalar que personas condenadas por delitos de esa gravedad, nuestro fundamento es que tienen que cumplir de manera íntegra su condena privados de libertad porque son personas que son un peligro para la seguridad de la sociedad. Muchas gracias le damos a Héctor Arancibia, abogado, coordinador legal de Fundación Amparo y Justicia. Muchas gracias por habernos aclarado bastante todos estos conceptos. Gracias a ustedes, Miriam, por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro, en el que algo más supimos acerca de este tema que se está tramitando en este momento en el Congreso y ojalá que salga de ahí lo mejor que se pueda. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.